Vamos, seguiremos calentando las noticias en el Comal. Bueno, y continuamos aquí en el Comal. Gracias, qué gusto que siga el internet, que hace de las suyas, pero pues volvimos a lanzar una transmisión. Gracias por estar, gracias por preguntarnos, eso es buena señal, gracias a Mario Sotelo, gracias a El Ventana, gracias a la familia Noriega. Gracias por sus comentarios, qué gusto. Ya está con nosotros el director general de Hermosillo, ¿cómo vamos? Ernesto Urbina, para hablarnos de las alternativas ciudadanas para la rehabilitación de la Sauceda. No crea que me fui al tiempo pasado porque tanto nos han dicho de que la Sauceda la van a volver a rehabilitar, millones han venido y millones han ido, pero bueno, vamos a volver a hablar de esto. Y muchas personas, yo creo, piensan en lo que fue la Sauceda en aquel momento. Pues no creo que sea lo mismo que se tiene pensado, pero Ernesto, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y sí, después de 10 años seguimos hablando de la rehabilitación de la Sauceda, 10 años de abandono, 10 años en donde también se han destinado bastantes recursos para proyectos ejecutivos, para temas de mantenimiento, poco más de 50 millones de pesos que pues no han tenido impacto, poco claros y sin rendición de cuentas. Y que yo creo que no fueron utilizados, porque digo, no necesita ser uno... Sí, los utilizaron en la campaña No, o sea, no necesita ser uno ingeniero ni arquitecto para no tener el conocimiento de que se pasaron de lanza, pues, ¿no? Y justamente esa es la preocupación que tenemos un conjunto de organizaciones en donde, pues en Hermosillo, como vamos en esta organización ciudadana, habilitamos un grupo de trabajo, un espacio de diálogo para tratar de reflexionar qué deberíamos estar haciendo para una rehabilitación de este espacio de tanto arraigo y de tanta importancia para los hermosillenses. Y de tanta necesidad. De tanta necesidad, de hecho... Está el micro prendido. A ver, prueba. ¿Sí? Sí, Okay. Que me dicen acá que... Justo es muy importante el tema de la necesidad. Me gustaría poner en contexto un poco que Hermosillo tiene un gran rezago en términos de áreas verdes y espacios públicos. Veíamos recientemente una medición del INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, en donde Hermosillo es la ciudad del país dentro de esta medición, que son más de 75 zonas urbanas, en donde el mayor porcentaje de población considera que tenemos parques y jardines descuidados. Okay. Tenemos 5 metros cuadrados de áreas verdes por persona disponibles, cuando la recomendación es que deberíamos de tener el doble o casi el triple. Okay. Entonces, de ahí que se vea la Sauceda como una, más que, digamos, la importancia de ese territorio, ese patrimonio ecológico, como un área de oportunidad o un punto de inflexión para tratar de promover un modelo de desarrollo que vaya ayudando a cubrir ese rezago que tenemos en la ciudad en términos de áreas verdes. Entonces, viendo ese contexto de esta problemática, no solo en Hermosillo, en varias ciudades de Sonora también se presenta en esta encuesta, pues es que justamente hemos venido discutiendo desde 2020 este grupo de trabajo el tema de las posibles rehabilitaciones. En 2020 se presentó una propuesta por parte del gobierno estatal que se basaba en el desarrollo de un centro de convenciones y dar en comodato, digamos, la parte ecológica para que estuviera, rehabilitándose por los privados que tuvieran en comodato este centro de convenciones. Ese proyecto ya no salió adelante, tuvo un rechazo importante de parte de ambientalistas. Claro, una pregunta nomás que me surgió ahí desde que tocaste el punto. Las personas que tenían concesionado el parque y que habían dejado algo pendiente con impuestos y que se le quitó, ¿ya se salieron de la ecuación? Sí, de hecho, pues fue en el 2014, si no mal no recuerdo, que se elimina el esquema de concesión que se tenía porque ya no era redituable. Y regresa, o bueno, las facultades y atribuciones del uso de ese polígono siempre estuvieron en bienes y concesiones, pero solamente... Ya es público, pues. Sí, recaen bienes y concesiones de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, del Gobierno del Estado, y en ese sentido son las dependencias o los órganos encargados de promover justamente esta rehabilitación. Y a partir de 2020 nosotros hemos organizado estos espacios discutiendo temas puntuales sobre las alternativas y que justamente presentamos en este documento 4 aspectos muy importantes que consideramos prioritarios antes de empezar o seguir avanzando en esta rehabilitación e invertir recursos. ¿Cuáles son estos aspectos, digamos, que serían los cimientos para una rehabilitación sostenible y que no se vuelva a abandonar
con el vaivén de los ciclos políticos. Primero, estamos proponiendo que se anexe a un área natural protegida ya existente que se denomina Sistema de Presas Abelardo Rodríguez Luján El Molinito. Es un área muy grande que cubre toda esta zona, y que se anexe algunas hectáreas donde corresponde el área no impactada de la Sauceda, donde está el humedal y donde está más que nada el patrimonio de árboles y ecológico. ¿Y da para eso? Sí, sería voluntad política por parte de los legisladores. Bueno, ahí lo perdemos todo. se tiene que hacer un proceso que justamente lo que estamos proponiendo a las autoridades. Tiene que haber un estudio previo y justificativo por parte de las autoridades en materia de ecología del Estado, que justamente avalen esta factibilidad. Ya estando en esta área natural protegida, pues tendríamos más certeza de que esta área o la parte del patrimonio ecológico no sería impactada, e incluso pues en el marco normativo se establece cierto tratamiento para su preservación. La otra es que también ya se debería de ir configurando la figura jurídica que va a albergar justamente la administración y el desarrollo Porque ¿cómo va? Sí. ¿Cómo se va? Pero ¿qué es lo que la gente puede ver? Porque la gente se hace muchas preguntas y todo, ¿no? Y tiene el recuerdo de lo que fue la Sauceda, que se va a ir a pasear en lanchitas y que esto y pues no va a ser así, ¿no? De hecho, un tema importante es que hasta el momento las organizaciones ciudadanas no hemos visto un proyecto ejecutivo ya arquitectónico, por así decirlo, para saber. Que ese es el asunto, Así pues, es. todavía estamos en el imaginario, ¿no? En el imaginario, y ya, o sea, y la burra no era arisca, pues ya Así nos es. pasó. Entonces, justo. Aparte, a mí me resulta, por ejemplo, ahorita que hablas del imaginario, lo que han propuesto me resulta difícil incluso de imaginar, porque dicen un parque lineal con parques de bolsillo que va hasta la Victoria, ¿no? Sí, y sobre todo viendo las restricciones presupuestales, creo que ahí tendría que haber un ejercicio muy importante de ahorro por otros aspectos para canalizar los recursos necesarios para conectar toda esta zona. No sé si el escenario haya cambiado en términos de que se esté contemplando participaciones federales o un apoyo federal. Eso creo que tal vez ayudaría a tener un proyecto virtuoso, pero justamente lo que las organizaciones estamos planteando y preocupados porque justamente al no tener claridad, genera incertidumbre sobre la factibilidad de un proyecto que sea sostenible a lo largo del tiempo. Es decir, a lo mejor se pueden invertir, se han anunciado 500 millones de pesos para la rehabilitación, ya iniciaron con una licitación, pero solamente 6, 7 millones de pesos para unas rehabilitaciones muy concretas, no representa más del 2% de esta cifra. Y bueno, lo que estamos planteando es que se establezcan cierto andamiaje institucional, por así decirlo, para que ese dinero no sea tirado a la basura y que la rehabilitación pues tenga una visión de largo plazo, ¿no? Y que sea sostenible a lo largo del tiempo. Y aparte que van a requerir cierta vigilancia porque uno de los temas ha sido que está yo ya perdí la cuenta cuántas veces se quemó, ¿no? Sí, es importante destacar que, digamos, en el último año y medio por lo menos, ha habido una presencia destacada de organizaciones ciudadanas, van los sábados, van los domingos, hacen permanentemente actividades de limpieza, actividades culturales, pero no es suficiente, tiene que haber vigilancia, monitoreo, estructuras formales justamente para que conforme se vaya dando esta rehabilitación, sea sostenible a lo largo del tiempo. Y bueno, pues también se ha mencionado que se busca rehabilitar la zona impactada, teatro al aire libre, la zona donde estaba el Acuafantástico. Aquí yo creo que hay que ser muy claros. Desde las organizaciones se ve poco probable que tengamos el parque que teníamos antes, sobre todo por el tema del agua. Sí, claro. Hay áreas de oportunidad muy importantes en términos del tratamiento de agua que a lo mejor pudiera ser. ¿No? Ahí hay una planta tratadora de agua de Hermosillo. También una de las propuestas es que se le dé un manejo integral como desde la cuenca para garantizar que los escurrimientos y todo el caudal que viene desde el Molinito, el río Sonora, pueda ofrecer los servicios ambientales que por lo menos garanticen que el humedal esté operando permanentemente, entre otros aspectos. Prácticamente lo estaban sepultando. Se estaba secando, ¿no? Sí, y otra es que ahorita que mencionabas el teatro al aire libre de la Sauceda, que fue un lugar de muchos eventos, y digo, pues yo no lo voy a administrar ni nada, pero de ahí pueden rentar para sacar para el mantenimiento, pero no sé. A veces pues, fíjate que el lugar, ¿te acuerdas cómo era? Y se prestaba mucho a que la gente viera de fuera los espectáculos, incluso se escuchaba. Yo fui a mi primer concierto fuera, a los fabulosos Cadillacs. Sí, no, pero es un lugar muy bueno y no hay lugares. No hay lugares. Los que hay están muy caros.
o son privados, ¿no? Vamos a tener un festival pronto y que les cobren barato, pues, pero para que sea para el mantenimiento. O sea, pero justamente revisamos experiencias de otros lugares del país. El Parque Urbano de León, Guanajuato, tiene un esquema muy interesante porque está en una zona, en un área natural protegida, pero tiene un espacio justamente donde hacen eventos culturales, hacen conciertos y con eso recaudan recursos para el mantenimiento de la zona en particular, pero justamente ha tenido un mecanismo de administración transparente, con participación ciudadana, en donde no se le van quitando recursos y se va desmantelando, al contrario, para ser atractivo, es decir, por ejemplo, esta marca cervecera que va a hacer un concierto en Hermosillo, para que sea atractivo, para que sea atractivo para estos conciertos grandes. El llegar a un espacio público, pues tienes que ofrecer ciertas características, ciertas amenidades para que ellos lleguen y desembolsen justamente la renta por esos espacios y generar este círculo virtuoso. Entonces, sí, tendría que tener un andamiaje operativo muy eficiente para que tenga digamos, pues todo de manera que sea atractivo para estas posibilidades y que genere recursos. Ahora, eso lo menciono porque cuando hubo este evento donde se mencionó este primer recurso que se está ejecutando, el mismo gobernador mencionó que se buscaría que el teatro al aire libre con estas actividades pudiera dotar de recursos, ¿no? Entonces, pues es una de las posibilidades. No porque no se vaya o sea poco factible realizar o reactivar, por ejemplo, el tema del Acuafantástico, no significa que no haya ideas muy importantes o proyectos ya muy interesantes sobre qué hacer en el área impactada, que ahí definitivamente pues ya tienes planchas de concreto, tienes que hacer algo, ¿no? ¿Y cuándo esto ya se va a aterrizar? Lo que se ha mencionado y es la información que tenemos es que se visualiza que la rehabilitación pudiera tomar el año que viene y hasta el otro. Entonces, es un periodo amplio. Lo que nosotros desde las organizaciones estamos planteando es que aterricen esto que dotaría certeza el tema del área natural protegida, el tema de hacer un organismo público descentralizado para que ya vaya configurando la estructura operativa, la participación ciudadana, la ejecución de los recursos. Y con esas bases, pues desde la ciudadanía también estar impulsando que esta rehabilitación vaya por un buen camino, ¿no? Pues a nosotros nos da tranquilidad que estén ustedes ahí en bueno. esto, de verdad, como sociedad y como periodistas, ¿no? Sí, Va a ser muy importante que los medios de comunicación nos apoyen para que la ciudadanía esté informada, ¿no? Sobre los avances. Dejemos que el tema de la rehabilitación de la Sauceda sea una alucín, o sea, porque casi parece... 10 años, y en 10 años ha habido muchos proyectos y ya hasta me da penita hablar de la rehabilitación a mí. Sí, y el tema de fondo es que en Hermosillo pues necesitamos mucho la Sauceda, pero necesitamos unas 5 Saucedas o 6 más. Estoy parafraseando una compañera de este grupo, Karina López Civic, que mencionaba, para ir recobrando ese rezago que tenemos en la ciudad, necesitamos espacios igual de importantes como este, que son 40 hectáreas, y si lo vemos, en el área céntrica urbana ya no tenemos estos espacios. Tendríamos que derribar cosas para no tenerlo. Pero es increíble cómo antes teníamos eso, teníamos Cuando yo llegué a Hermosillo, mira, estaba el año que llegué. Mundo Divertido. ¿A Mundo la Divertido? Sauceda, Yo llevaba a mi sobrino. Parque Madero, que Parque es Madero, el único que queda en el centro, Parque ¿no? Infantil, estaba el museo de la cárcel, está el museo del Onizón, está el museo... Estaba había, como que- ¿y ahorita cuál museo? Sí. Y ahorita nada, y o sea, más población, o sea, vamos para atrás. como Habría cangrejo. que ser muy enfáticos que en la planeación urbana no vayamos llenando de casas todo o de zonas comerciales. Hay que tener un reordenamiento territorial y del uso de suelo para no ir excluyendo justamente todas estas áreas verdes y espacios públicos tan importantes para las personas, porque justamente viendo unos ejercicios que hicieron unos compañeros que analizan datos, en Hermosillo tenemos muy alejado de nuestras viviendas áreas verdes, paradas de autobús, y eso va contribuyendo también a que utilicemos más el automóvil y tengamos esta ciudad que es agresiva, si nos ¿no? vamos con el transporte que está de la fregada y tantos carros, bueno, podemos hablar mucho, pero gracias a Ernesto Urbina por estar con nosotros. Y aquí voy a venir más seguido, ¿eh? Sí, aquí vamos a estar, quedaste. un gusto, sí. Director general de Hermosillo, ¿cómo vamos? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden ver lo que ustedes realizan? Muchas gracias. Este documento está disponible en www.hermosillocomovamos.com.
hermosillocomovamos.org. Y ahí estamos, en nuestras redes sociales también estamos compartiendo justamente este tipo de intervenciones, algunos datos que estamos sacando relacionados a este y otros temas importantes para la ciudad. Facebook, Hermosillo Cómo Vamos, y Twitter, HMO Cómo Vamos. Invitamos a todo el auditorio que nos sigan. Muchísimas gracias, Ernesto.